Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado llevando acerca de la vida victoriosa. Le voy a pedir que ahí donde está, abra su Biblia en el libro de Gálatas. Este es el tema número 6 de la serie. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que significa andar en el Espíritu. Vamos a ver qué es un poquito y vamos a ver qué no es andar en el Espíritu, y que Dios me dé de su gracia para ser de bendición para ustedes. Libro de Gálatas, la carta de Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 24 y 25. Gálatas 5, 24, 25. Se lo leo porque ya avanzó el tiempo. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias porque esta mañana, Señor, tú nos permites llegar hasta aquí para alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre, para ser, Señor, también edificados con tu palabra, fortalecidos, confrontados, Señor, alentados a seguir adelante. Yo te pido en esta mañana que tú bendigas, Señor, esta palabra que va a ser hablada, que la palabra, Señor, que va a ser enviada, como dice tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumple el propósito, Señor, para el que tú la envías. Nos ponemos esta mañana en tus manos, Señor, confiando plenamente en que tú has de hablar a tu pueblo, porque tú nos llamaste hoy para que nos congregásemos y hemos respondido, Señor, a tu llamado, y aquí está tu iglesia, Señor, lista para ser edificado por ti. Nos ponemos en tus manos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al principio, hermanos, del siglo pasado, ya no de en la ciudad de Boston, hermanos, en los suburbios de la ciudad de Boston, había un centro era un hospital para personas que tenían problemas de salud mental. En ese lugar, hermanos, había una paciente que le decían la pequeña Annie. Esta pequeña niña, hermanos, no reaccionaba de ninguna manera a los tratamientos que estaba recibiendo ahí. Y los doctores, vamos a decir, se dieron por vencidos o un poco frustrados por las reacciones negativas que la niña tenía. La confinaron a una celda, es decir, se dieron por vencidos y simplemente la recluyeron, por no decir que la encarcelaron en una celda y la abandonaron ahí. Pero en ese lugar, hermanos, había una mujer que era cristiana. Y cuando esta mujer se enteró de este caso, de esta criatura, decidió en su corazón que tomar su hora de comida enfrente de la celda de esta niña. La mujer iba y levantaba su plato de comida y se iba y se sentaba a la puerta de esa celda. Y mientras tomaba su hora de descanso, oraba por esta niña y le leía a esta niña. Lo estuvo haciendo por muchos meses, hermanos, meses y meses y meses y meses y meses y meses y meses, sin ninguna respuesta. Era como hablarle a una celda vacía, como hablar con la pared. La mujer le regalaba comida, a la criatura le pasaba comida por la puerta para que esta criatura la tomara, y no había respuesta. Era como si la celda estuviera vacía. Pero un día, hermanos, después de haber tomado su lonche y de haberle dejado la comida, cuando ella regresó a recoger la charola, faltaba una galleta. Después de muchos meses, por fin había tenido una respuesta de esta criatura. Entonces, con esa pequeña luz de esperanza que vio ese día, esta mujer que trabajaba en ese centro para personas trastornadas,
fue con los directores, con los doctores que dirigían ese lugar, y les pidió por favor que le dieran una segunda oportunidad a Annie. Entonces los doctores la sacaron del sótano, porque la tenían en un sótano, hermanos, en el sótano del hospital tenían a esta criatura, encerrada y abandonada. La sacaron de ahí y se la dieron a esta mujer. Oiga bien, después de 2 años de trabajar con ella, la niña quedó completamente bien. Los doctores la dieron de alta para que ya se fuera. La muchachita no se quiso ir y decidió quedarse, porque el amor que esta mujer cristiana había mostrado había sido lo que la había sacado a ella de ese estado mental en el que estaba, y decidió quedarse ahí para poder ayudar a otras personas. Y usted dirá, se oye muy fantástica la historia. El nombre de esta mujer es Helen Keller, y fue galardonada por la reina de Inglaterra como una de las mujeres estadounidenses más proactivas. Y cuando le preguntaron que qué era lo que había impactado su vida, ella se refirió al amor que esta mujer cristiana había mostrado cuando ella estaba completamente sumida en la oscuridad y nadie había podido hacer algo por ella. Y me surgen una serie de preguntas, hermanos. ¿Qué se necesita para que usted y yo seamos ese tipo de cristianos? ¿Qué se necesita, hermanos, para que nos movamos más allá de la banca? ¿Qué se necesita para que hagamos a un lado nuestros egoísmos carnales, nuestros deseos, y antepongamos las necesidades de otros y nos compadezcamos de las necesidades de otros para que Dios pueda moverse en la vida de esas personas? ¿Qué se requerirá si somos creyentes, como decimos ser creyentes? El nombre de la persona, hermanos, que la ayudó, creo que aquí lo traigo. No lo traigo el nombre de la persona, pero sí venía aquí. Yo creo que no lo tomé. Pero fue una mujer cristiana que dedicó su tiempo libre. Ella trabajaba en ese lugar y su hora de descanso la decidió ofrendar en el trabajo a Dios para una persona. Hizo a un lado todo su cansancio, hizo a un lado todo lo que tenía y decidió trabajar para Dios con esa persona. Y esta mujer logró salir adelante, y no solo eso, fue tan grande el impacto en la vida de esta mujer que se volvió en una activista para ayudar a otras personas que estaban en ese tipo de situación. ¿Le da gloria a Dios por eso, hermanos? Déjeme le digo algo, ese es el impacto que la iglesia debe tener en el mundo el día de hoy. Pero para poder llegar a eso, hermanos, tenemos que andar en el Espíritu. Y ese es el tema de hoy. El proceso, hermanos, de caminar en el Espíritu realmente refleja nuestra identidad, es decir, lo que realmente somos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vaya conmigo al libro de Gálatas, al capítulo 5. Pues ahí estaba en el capítulo 5, ¿verdad? Vaya conmigo al versículo del 16 al 18. Este tema, hermanos, de andar en el Espíritu, es un tema hasta cierto punto controversial. Le voy a decir por qué. Porque no hay mucha confusión, por decirlo de alguna manera, o los parámetros que se han tomado para decir que una persona es espiritual o no es espiritual, distan mucho de lo que enseña la Biblia. Sí, y de eso voy a hablar un poquito, porque muchos creen que andar en el Espíritu es quebrar la banca y hablar mucho lenguas y otras cosas. Eso no es andar en el Espíritu, definitivamente. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 16, digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, lo primero que dice aquí es andar. ¿Qué entiende usted por andar? Caminar, ¿verdad? Pero usted no camina si no tiene un destino, ¿verdad que tiene un destino? O camina, se sale de la casa y dice, a ver, ¿a dónde me llevan mis patas? ¿Verdad que no? O sea, va con un destino definido, ¿ok? Y eso habla de una meta, es decir, hacia dónde quiero llegar. Entonces Pablo dice aquí que andemos en el Espíritu con la meta de caminar bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Conoce usted a alguien, o usted puede identificar a alguien por su andar? Cuando alguien va caminando, aunque lo mira a lo lejos, dice, ese es mi hijo, por decirle algo, porque sabe cómo anda, si camina chueco, si camina de lado, si camina... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que el andar de la persona dice mucho de quién es? ¿Qué cree? En la vida espiritual también. El andar de nosotros dice mucho de nosotros. Si las personas nos ven andar, ¿qué podrían decir de nosotros? ¿Andamos chuecos o derechos? Yo tenía un amigo que tenía una pierna más corta que la otra, era inconfundible su andar. ¿Por qué? Porque pues le faltaba un pedazo de pierna y caminaba así. Y aunque se ponía sus zapatos ortopédicos, nunca es igual, porque siempre no queda igual, ¿verdad? La persona, le falta una parte. Así ya vemos muchos cristianos, hermanos. Ratos derechos y ratos chuecos, ratos derechos y ratos chuecos. Y eso dice mucho de nosotros, del compromiso que tenemos con Dios. Entonces, el problema es, hermanos, que cuando andar en el Espíritu, la Biblia es clara. Cuando usted anda en el Espíritu Santo, es decir, guiado por Él, el Espíritu Santo nunca lo va a llevar a usted a satisfacer sus deseos de usted. El Espíritu Santo está aquí para que nosotros satisfagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me estoy explicando? Es decir, el Espíritu Santo lo va a guiar a usted y a mí a hacer la obra de Dios. Porque por eso está usted andando ahí. ¿Qué dice el versículo que sigue? El 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Es decir, entramos en esa lucha, ¿verdad? Porque por decir, retomando la historia, humanamente hablando, esta mujer que ayudó a Ellen, ella podía haber dicho a los 2 o 3 meses, no, hombre, ya me harté, me estoy quemando las baquirioquis, mejor me voy a descansar mi hora, como tranquilamente y sigo mi día. Pero antepuso eso, los deseos de su carne, a la obra que Dios le había pedido en su corazón que hiciera. A eso se refiere, por simplificarle un poquito lo que está hablando Pablo aquí. A veces nosotros pues nos queremos quedar en la cama porque pues la cama está bien sabrosa en las mañanas, hermanos. ¿Verdad que sí? Y no se quiere uno levantar, se quiere uno quedar ahí. Pero nos sobreponemos a lo que Dios demanda de nosotros y estamos aquí. Y yo les quiero dar las gracias a ustedes, gloria a Dios por ustedes porque son bien fieles y aquí están todos los domingos en la mañana. Eso habla de un deseo de conocer a Dios y de eso vamos a hablar un poquito más, ¿ok? El versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar. Mire, la Biblia, hermanos, identifica en el ámbito espiritual 3 tipos de personas. Vamos a hablar un poquito de eso. Ya hemos hablado, pero hoy vamos a hablar un poquito más detenidamente. El primer tipo de persona que identifica la Biblia es la persona natural. Es decir, aquel que no ha nacido de nuevo. Esa persona está completamente muerta, espiritualmente hablando. Es decir, que aunque como usted y yo estamos vivos, espiritualmente para Dios,
esa persona está muerta. Y es controlada sus emociones, su andar, su decir, su pensar, todo lo que ella es controlada por sus deseos carnales. Es decir, esa persona vive para sí, para lo que se le antoja, cuando se le antoja, como se le antoja, porque no tiene vida espiritual. ¿Ok? Efesios 2, se los voy a leer. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo. Es decir, nos íbamos con lo que el mundo enseñaba. Así andábamos muchos en la ropa, así como las mujeres, ¿verdad?, que estaban viendo a ver qué sale de nuevo de ropa, los peinados. Así andábamos muchos con las ondas nuevas que iban saliendo, nos íbamos yendo. ¿Ok? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que no son creyentes, entre los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, en los pensamientos, ¿verdad?, de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Esa es la persona natural. ¿Quedó claro? Amén. Esta persona vive para sí. ¿Ok? Y si usted cree que no, en Gálatas 5, del 19 al 21, se lo voy a leer. Ya lo conocen, pero se los voy a leer. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, aunque muchos le echan la culpa al diablo. Es que el diablo me hizo hacerlo, hermanos. Aquí dice que manifiestas son las obras de la carne, no dice que de los demonios ni de los espíritus, no, de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga, la lista está muy larga, mejor aquí la dejo porque no acabamos. Se manifiesta la vida muerta de esa persona en lo que esa persona vive. ¿Ok? Esa es la persona natural. ¿Ok? El otro tipo de persona, hermanos, que la Biblia identifica es la persona espiritual. Al igual que la persona natural, estamos vivos, pero hay una gran diferencia, enorme, abismal. La persona espiritual ha sido nacida de nuevo, y en esa categoría es en la que entramos usted y yo. Nuestra alma, nuestro espíritu ha sido transformada. Dios nos ha dado vida. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, hermanos. El templo del Espíritu Santo somos nosotros ahora. Reside en nosotros, está con nosotros y está en nosotros. ¿Ok? Entonces, aunque biológicamente somos igual que las demás personas, espiritualmente no lo somos. Nosotros somos hijos de Dios. Ahorita voy a volver a hablar un poquito más del tema, ¿ok? Pero hay otro tipo de persona que identifica la Biblia, que es el cristiano carnal. Es decir, aquel que al igual que usted y yo ha nacido de nuevo, es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, ha sido perdonado, ha sido justificado, ha sido lavado por la sangre de Cristo, pero sigue siendo controlado por su vieja naturaleza. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. ¿Voy bien o me regreso? ¿Ok? Entonces, en este punto, hermanos, es donde muchos cristianos nos hemos quedado atorados en cuestión de la madurez. Porque para que una persona sea una persona que ande en el Espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, tiene que tener cierta madurez espiritual. ¿Se acuerda que al principio yo les decía que cuando un niño acaba de nacer, yo no le puedo pedir, por decir, a la niña de Vero
que se comporte como una muchachita de 15 años. Sería tonto de mi parte, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es una bebé. Apenas está creciendo, apenas va a empezar a hablar, apenas va a empezar a caminar, pero hay que instruirla, ¿verdad que sí? Y guiarla, y ayudarla, y corregirla, y apoyarla. ¿Estamos? Bueno, en la vida espiritual es igual, ¿verdad? Habemos cristianos, hay cristianos que acaban de nacer, Dios no le puede exigir que sea un dechado de virtudes, ¿verdad? Es imposible, porque acaba de nacer. Pero si ya tenemos años en el Evangelio y seguimos con las mismas situaciones, entonces nos ha faltado crecimiento espiritual y madurez espiritual, ¿ok? De eso vamos a hablar un poquito. Mire, Dios ha dotado a su iglesia y a cada creyente con todo lo necesario, ya hemos hablado bastante del tema, con todo lo necesario para que la persona pueda madurar y dar frutos, es decir, pueda demostrar lo que Dios ha hecho en su vida. Mire, yo les decía que cuando una persona, cuando usted nace de nuevo en Cristo Jesús, usted ya es hijo de Dios. Y Dios ha puesto su naturaleza en usted. Y usted, por eso un teléfono. Y usted, hermano, cuando empieza a andar en el Espíritu, ¿qué cree que tiene que pasar? Tiene que parecer a su Padre Celestial. Nos tenemos que parecer a nuestro Padre Celestial. Ok, vamos a hablar un poquito de eso. Mira, vaya conmigo a Segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos las dio Dios, hermano. Ahí dice, ya nos han sido dadas. Dice, por su divino poder, oiga bien, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a seis partícipes de su naturaleza, es decir, de la naturaleza divina, habiendo huido, habiéndonos apartado, separado, quitado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de los malos deseos. Pero muchos cristianos, hermanos, nos quedamos a la mitad del camino. Nacemos y empezamos a crecer y luego como si fuéramos así, ¿verdad? En una cuesta y las llantas nomás nos patinan. Y no avanzas. Y luego se empieza a hundir el terreno y ya te quedas embancado, y ya ni para atrás ni para adelante. Y nos quedamos ahí. Entonces, la persona espiritual, hermanos, aunque es idéntica a la persona natural en su sistema, en la vida biológica, está viva y todo, realmente no puede seguir siendo controlada por sus malos deseos, por sus malas pasiones, por el coraje, por esto, por lo otro, por la envidia, por los celos, porque le gusta ser peleonero y que porque le gusta ser chismoso o chismosa. No puede. Dios ya nos ha hecho libres de todo eso, ¿sí? El cristiano carnal es templo del Espíritu Santo también, pero ese templo está en mal estado. Hermano, sí, porque no presenta su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios, sino que lo sigue presentando como instrumento de iniquidad, es decir, sigue presentando sus miembros de su cuerpo, su mente, su pensar, su hablar, su decir, para cosas que no agradan a Dios. ¿Me estoy explicando en lo que estoy diciendo? Contrario a lo que debiera ser. Fíjese bien lo que le voy a decir. El pastor que escribió este libro del que estamos sacando las enseñanzas, del que estoy sacando las enseñanzas, hizo una encuesta muy interesante, fíjese. Le preguntó a 50 cristianos, gente que él sabía que era nacida de nuevo, que eran creyentes, ¿verdad? Verdaderos creyentes. Les hizo esta pregunta a 50.
Fíjese bien lo que les preguntó. Ay, acá está. Fíjese bien. Les preguntó que cuántas de las siguientes características describían su vida de estos creyentes. La primera fue inferioridad, inseguridad, insuficiencia, culpabilidad, preocupaciones y dudas. Les decía, ¿cuántas de estas características describen tu vida? No, pues yo me siento inseguro, me siento todavía culpable, me siento con insuficiencia para realizar lo que Dios me dio, me siento con muchas dudas y con muchas preocupaciones en cuanto a esto, en cuanto al otro. Los 50 cristianos que este hermano entrevistó para estas preguntas contestaron igual. Yo me pregunto, preguntaran a nosotros hoy en día, ¿cuántas de esas características diría usted? No, pues yo me siento preocupado, yo siempre estoy inseguro. Es que hermano, yo me siento culpable, usted no sabe lo que yo hice en el pasado, cómo era mi vida. Es que usted no sabe, hermano, yo siempre me preocupo porque no sé qué va a pasar mañana con esto, con lo otro, con aquello. Es que sabe, hermano, yo no me siento capaz para realizar tal o cual acción o tal o cual cosa, o para servir a Dios, o para venir a la iglesia, ponerme a las órdenes del pastor, a ver en qué le puedo ayudar. Yo no me siento capaz, hermano. Déjeme le digo, hermano, si ese es su pensar, estamos espiritualmente hablando mal. ¿Sabe por qué? Porque todas esas cosas que yo le mencioné ahorita tienen que ver directamente con la carne y con una falta de conocimiento de lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Mire, vaya conmigo, vamos a entrar en esos temas. Mire, si usted se siente inferior a cualquiera que esté aquí, o se siente inferior a cualquiera que esté fuera de aquí, o en su entorno con quien usted se desempeñe, vaya conmigo al libro de Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer del 4 al 6. Fíjese bien lo que dice. Pero Dios, fíjese bien cómo es Dios. ¿Conoce a alguien rico? Yo conozco a uno. Sí, mi Dios es rico en misericordia. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, oiga bien, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes. 4. Oiga bien, si usted se siente inseguro, si usted se siente inferior, aquí le voy a dar 4 nos. Primero, Dios nos amó. ¿Oyó lo que le dije? El Dios eterno, el Todopoderoso nos amó. ¿Sí? Nos dio vida. Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. ¿Sí? No nomás nos dio vida, nos resucitó con Cristo. ¿Usted se ha sentado con alguien influyente en su vida? Yo por cuestión de mi trabajo me he sentado con gente muy pesada de la política de aquí de Estados Unidos. Si tengo fotos, no crea que lo estoy cotorreando. Con gente muy pesada, de a nivel nacional, no más local. Pero dice este texto que nos sentó con Cristo Jesús en los lugares celestes. No se siente inferior, hermano. El Dios Todopoderoso le hizo un lugar a un lado para que se siente con Él. Yo gozo con esto, hermanos, porque no conozco a nadie más influyente que Él, ni nadie más poderoso que Él. Me amó, me perdonó mis pecados, me resucitó y todavía me dijo, siéntate aquí conmigo, para que vean los demás con quién te juntas. ¿No se goza, hermano? Ahora entiende lo que le estoy diciendo. Si usted se siente inseguro y se truenan los dedos como yo a cada rato, pero yo lo hago por costumbre, no creo que porque estoy nervioso, aunque a veces sí estoy nervioso. Déjeme le digo lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a Isaías 41:10.
O yo se lo voy a leer por ahorrar tiempo. Fíjese lo que dice Isaías 41:10. No temas, otra vez se lo voy a decir, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Oiga bien lo que dice, siempre, no nomás cuando me dé mi gana. Aquí dice, siempre te ayudaré, todo el tiempo. ¿Quiere que le traduzca la palabra siempre del hebreo? Siempre, todo el tiempo. Es lo que está diciendo aquí, te ayudaré. Siempre, todo el tiempo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Por qué se siente inseguro entonces? Si Dios nos ha prometido estar con nosotros. Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. ¿Cómo lo tiene Dios tomado, hermano? De su mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque es la mano que más fuerza tiene. Hablando humanamente hablando. Son raros los que son zurdos. Yo soy derecho. Y siempre mi mano derecha es más fuerte que la izquierda. Dios te tiene de la mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Qué le parece el Dios que tenemos? ¿Usted se siente insuficiente, hermanos, para hacer las cosas? Mire lo que dice el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No en la psicología, no en los pensamientos humanismos. No, hermanos, usted se tiene que fortalecer en Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque esa fuerza no falla. Dios no falla, hermanos. Y cuando parece que todo se nos está derrumbando es cuando tenemos que acudir a Él, para ser fortalecidos por Él, hermanos. Y si no le alcanza con ese, aquí traigo otro texto. El libro de Isaías, en el capítulo 40, los versículos 29, 30 y 31, se lo voy a decir. Él da esfuerzo al cansado. ¿Está cansado, hermano? Vaya con Dios, Él le va a dar fuerzas. Dice, y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. ¿Sabe que Dios es el único que puede multiplicar de cero y sacarle números? Aquí lo está diciendo. Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Señor, ya no puedo más. Bueno, vente para acá. Yo te voy a dar fuerzas. Te las voy a multiplicar. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, los que confían, es lo que quiere decir, los que tienen su fe cimentada en Él, los que están confiando que Dios va a obrar, solamente así los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Para qué se siente insuficiente usted si aquí Dios ha prometido darnos fortaleza para hacer las cosas? Estoy explicando, hermanos. Nuestra carne nos lleva a pensar cosas que no son verdad. Es donde opera Satanás. Y voy a hablar del diablo, hermanos, más adelante. ¡Ay, qué mello! Voy a hablar del diablo más adelante. ¿Cómo opera Satanás en nuestra mente? ¿Sabe por qué tengo que hablar del diablo? Porque si usted no conoce a su enemigo, usted no se puede proteger de él. Usted tiene que saber cómo opera su enemigo para que usted pueda estar preparado. Para cuando venga el ataque, usted pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Es un error no hablar del diablo en la iglesia, hermanos. Porque los cristianos no saben cómo opera Satanás. Y necesitamos saber cómo opera Satanás para estar preparados. Entonces, otra más. ¿Se siente culpable? No, hermano, es que usted no sabe la vida que yo llevé. Usted no sabe mis pecadillos secretos que tengo. Usted no sabe lo que yo hice y lo que yo hacía, hermano. No sabe, no tiene idea. No me interesa, hermano. No, perdóneme si soy grosero. No me interesa. Le voy a decir lo que dice la Biblia. Ahora pues,
Romanos 8:1, ninguna condenación, no hay nada que se le achaque a usted ni a mí, hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted ya fue lavado por la sangre del Cordero, usted está libre de culpa. Y si no le alcanza, porque el texto está muy chiquito, aquí le traigo uno más grande. Miqueas 7, se lo voy a leer. Miqueas 7 del 18 al 19. Fíjese bien lo que dice aquí. ¿Qué Dios como tú, dice el profeta, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Por qué se acuerda usted, hermano, tanto? ¿Por qué se condena? Si cuando Dios perdona el pecado, olvida el pecado, es lo que dice aquí. Dice, del remanente de tu heredad, dice, el mismo versículo continúa, dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros venimos humillados, reconociendo que hemos fallado, que le hemos cometido pecado, venimos ante Dios y Dios se deleita en perdonarnos, hermanos. Fíjese lo que dice el versículo 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Oiga bien, sepultará todas nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. ¿Sabe que no los va a echar en la orilla para que los regrese el agua? Como el plástico que sale ahora en las playas. No, los va a sepultar en lo profundo de la mar. No se sienta culpable, hermanos. Dios ya hizo la obra en usted. No deje que la carne le domine el pensamiento en ese sentido. Dios ha lavado su pecado. Amén. ¿Qué le parece ese Dios que tenemos? ¿Le alcanza con ese? ¿Le alcanza? ¿Quién se siente preocupado? Pues bueno, mire, es de humanos preocuparse, y yo no le estoy diciendo que se tire así como que a la vida, a ver, ahí a lo que Dios quiera, no le estoy diciendo eso, Pero la preocupación, hermanos, en la vida del creyente es uno de los más grandes obstáculos para que éste pueda crecer espiritualmente, es uno de los más grandes obstáculos para que pueda servir en la iglesia, es uno de los más grandes obstáculos para que usted pueda ser de bendición a otras personas, porque está tan centrado en su preocupación que no puede ver la de los demás. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Fíjese lo que dice la Biblia, hermanos. Si usted está preocupado, Filipenses 4 del 6 al 7, por nada estéis afanosos. ¿Por qué está afanado usted, hermano? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, presentadas, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Oiga bien, y no se me vaya a ofender. Delante de Dios en toda oración, oiga bien, aquí no dice ni decretos, ni amarres, ni atos, ni subo, ni quito, ni bajo, ni pongo. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Y qué? Y ruego. ¿Por qué, hermanos? Sabiendo ante quién estamos presentes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la gente ve que se te está desmoronando todo y tú andas bien tranquilo. Dice, este está loco, o de plano no le importa lo que le está pasando. No, es que estoy descansando en Dios, que si algo pasa, sé que Dios tiene el control de las cosas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y puedo descansar en esa fe, y su paz puede venir a mi corazón. Y sabré que si pierdo esto, si pierdo aquello, si se va eso, si se va lo otro, lo que sea, Dios traerá lo necesario para restituir, o Dios hará lo necesario para tratar en mi vida, y puedo descansar plenamente en que Dios nunca se equivoca. ¿Sabía usted eso? Nosotros nos equivocamos y tenemos una percepción equivocada de las cosas porque lo vemos humanamente, pero Dios tiene el panorama completo de nuestra vida. Por eso es que debemos descansar en Dios, ¿ok?
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, oiga bien lo que dice la segunda parte del versículo, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, porque cuando descansas en Dios, tu corazón está en paz y tu pensamiento, ¿cómo crees que está? Pues en paz. Podemos descansar en Dios, hermanos. Amén. ¿No le alcanzó con ese? Primera de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estoy ansioso, Señor, porque no sé qué va a pasar aquí. Órale, descánsate en Dios. Y llora con Él. Y ruégale a Él. Y descánsate. Y el Espíritu Santo te aseguro que va a hacer la obra en tu vida. Amén. Tengo dudas, hermano. Tengo muchas dudas yo en cuanto a esto, cuanto a lo otro, cuanto aquí, cuanto aquí. Que no entiendo la palabra de Dios, que me falta conocimiento aquí, es que esto y que lo otro que... Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, métase a la escuela, dice aquí. No, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. ¿Qué le falta, hermano? ¿Qué le falta? ¿En qué le estorba todo eso que hemos estado hablando ahorita para que podamos madurar en Cristo Jesús? Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Sabe qué significa eso? Que no le hace falta que le quite ni le ponga nada. Como está, es perfecta. No hay que añadirle ni quitarle. La ley de Jehová es perfecta. Y tiene, oiga bien, tiene dos implicaciones directas entre aquellos que la leen. Que convierte el alma. Cuando usted se mete a la palabra de Dios, su espíritu será transformado. Hoy los cristianos quieren andar en el espíritu con fórmulas mágicas. Si usted vino aquí con eso, discúlpeme, lo voy a decepcionar. Eso no existe en la Biblia. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, transforma. Tú pensabas de una manera y creías de una manera y Dios te confronta con su palabra y dices, ah, caray, no era como yo decía. Es asá, aquí dice la Biblia. Y de repente la gente te empieza a ver que ya no reaccionas igual, que ya no hablas igual, que ya piensas distinto, porque tu mente ha sido transformada, tu alma ha sido transformada por la ley de Dios. El testimonio, que viene siendo sinónimo de la ley, el testimonio de Jehová es fiel, oiga bien, que hace sabio al sencillo. Y de repente eres más sabio que los que están ahí contigo. Y aprendes a quedarte callado cuando debes de hacerlo. Porque eso requiere sabiduría y discernimiento de parte de Dios. O hablas cuando debes de hablar. ¿Sí? Dios te da discernimiento. Entonces, ¿qué le hace falta a usted, hermano? ¿Qué le hace falta a usted? Entonces, ya se me acabó el tiempo, fíjese, y me quedé a la mitad de la lección. Entonces, voy a cerrar ahorita un ratito más. ¿Por qué suele haber tanta diferencia, hermanos, entre nosotros como creyentes? Es decir, entre la conducción o en nuestro andar de la vida, entre unos y otros. Es decir, ¿por qué algunos son más carnales que otros? Por la sencilla razón de que nos ha faltado conocimiento de la palabra de Dios y nos ha faltado... Por eso nos ha faltado compromiso con Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces, parte del crecimiento espiritual, hermanos, y de andar en el espíritu y llevarnos hacia la madurez y que podamos ser creyentes como esta mujer que logró sacar a esta criatura de ahí. Fíjese qué tremendo, cómo podemos llegar a impactar una vida a tal grado, hermanos, solamente por someternos a la voluntad de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace con hombres y mujeres como usted y como yo, cuando nos dejamos guiar por su Espíritu Santo. Ya no voy a alcanzar a hablar de eso, yo lo voy a dejar para la semana que entra. Cuando nos dejamos guiar por Él, hermanos, podemos impactar vidas. Mire,
Siempre que usted tenga oportunidad de hacer algo para Dios, lo voy a decir, hágalo con todas sus ganas. No lo haga regañadientes, hermanos, ni con murmuraciones. Eso a Dios no le agrada. Sirva a Dios de corazón, déjese guiar por Él, porque usted no sabe lo que Dios puede hacer en la vida de aquellas personas a las que usted le está sirviendo en ese momento. Dios nos ha puesto en este mundo para que impactemos el mundo. Para eso está puesta la iglesia, para que la iglesia impacte al mundo. Pero hoy desafortunadamente ha sido al revés. El mundo ha impactado a la iglesia. Y en lugar de salir la iglesia hacia el mundo para predicar el evangelio, el mundo se ha metido en la iglesia para traernos sus costumbres y otras cosas. Pero ese es otro tema. Entonces, la respuesta, hermanos, de cada uno de nosotros en cuanto a las situaciones de la vida, como esta carnita que tanto trabajo nos cuesta mantener, afectada, debe ser controlada por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, y no nuestras reacciones, nuestro hablar, nuestro pensar debe ser dirigido por lo que a esta carnita se le antoja. Y eso solo se logra sometiendo nuestra vida y nuestra voluntad, ya lo he dicho antes, es un acto de la voluntad, de someter nuestra vida a Dios. Entonces, voy a cerrar con esto, mire. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento de la vida cristiana, hermanos, tiene que ver todo con cuanto conozco del carácter de Dios. Por eso, esa entrevista que hizo este pastor a esos 50 cristianos, tocando esos 6 puntos, tienen mucho que ver con cosas que nos afectan todos los días, ¿verdad que sí? Porque de repente, pues no traemos para la luz, o no traemos para la renta, o no traemos para la gasolina, o nos pasó alguna tragedia, ¿verdad? Y se nos cimbra y la cosa y nos salimos, ¿verdad? de control las cosas ahí porque estamos acostumbrados a ciertas formas de que pasen las cosas y ocurre distinto y ¡ay, Señor! ¿Qué está pasando? ¿Sí? Pero cuando tenemos el conocimiento de lo que Dios hace por nosotros, ¿cuántas promesas le leí ahorita? ¿Cuántas, no promesas, certezas? Porque son certezas, es decir, son promesas certeras. Es decir, hay una confianza que usted puede poner en la palabra de Dios. ¿Cuántas le leí? Le leí al menos 2 de cada situación. Al menos 2. 12. Y hay muchísimas más. Entonces, conforme usted vaya avanzando en el crecimiento, en el conocimiento de Dios, de lo que Dios es, de lo que usted es en Cristo Jesús, su madurez espiritual se verá reflejada en las situaciones de la vida diaria. Es decir, que cuando venga aquella situación difícil, usted no va a reaccionar en la carne, va a reaccionar en el espíritu. ¿Qué? Porque sus pensamientos están regidos ahora por lo que su espíritu manda. ¿Me estoy explicando? Entonces, llenémonos de la palabra de Dios, hermanos. No alcancé a terminar, me estoy quedando a la mitad del tema, apenas iba a entrar en el tema, pero creo que lo que Dios me permitió dar hoy, esta mañana, le va a ayudar a muchos de ustedes a poder descansar en Dios. ¿Ok? Le va a poder ayudar a sentirse con más confianza para servir a Dios, para descansar en Dios, para ponerse en las manos de Dios y poder descansar plenamente en Él. ¿Ok? Póngase de pie, vamos a orar. La semana que entra continúo. Es la primera vez que me pasa esto, pero es que está muy largo el tema. Vamos a orar. Póngase de pie.
Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar hoy aquí, Señor, para ser edificados. A veces, Señor, las situaciones diarias de la vida, cosas, Señor, que no teníamos a la vista, aparecen. Y como dice tu palabra, Señor, debemos estar velando y orando todo el tiempo, Señor, porque nosotros no sabemos en qué momento la situación difícil se va a presentar, en qué momento la situación difícil, Señor, va a tocar a nuestra puerta y debemos estar listos, Señor. Pero por encima de todo, Señor, debemos estar ciertos y seguros y sabidos que tú estás en control de las cosas. Gracias, Señor, porque tú proveíste todo lo necesario para que tus hijos, cada creyente, cada nueva criatura que ha nacido, Señor, por la fe en Cristo Jesús, pueda, Señor, crecer, madurar, fortalecerse, dar frutos y ser de bendición para otras personas. Yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento tuyo de tal forma, Señor, que podamos ser un banco de apoyo para otras personas. Señor, las situaciones, las necesidades de mis hermanos que están hoy aquí esta mañana, yo te pido, Señor, que tú, Padre Santo, obres, Señor, en la vida de ellos. Que muevas, Padre, tu mano de favor y misericordia, Señor, en favor de las peticiones que te han sido presentadas. Yo sé, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros y que aun cuando la respuesta se ve lejana, aun cuando la respuesta, Señor, parece no llegar, tú sigues estando en tu trono y en control de las cosas. Nada escapa, Señor, a tu conocimiento y nada te toma a ti por sorpresa. Gracias te doy, Señor, porque me amaste. Gracias te doy, Señor, porque no solo me amaste, Señor, sino que me perdonaste, me atrajiste a ti y me has dado un lugar allá contigo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana por todo lo que has hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos la semana que entra con el tema.